Veamos entonces ahora, en esta segunda parte de los tipos imprudentes, el aspecto subjetivo del tipo culposo o del tipo imprudente. Como les decía, no todas la doctrina no es unánime en considerar que los tipos imprudentes tengan un aspecto subjetivo. Yo creo que es más fácil explicarlo y cerrar el concepto si aceptamos entender la naturaleza subjetiva que tiene, porque si partimos de la base de que toda conducta es realizada con una determinada finalidad, que no hay conducta desprovista de un sentido de su realización. Entonces, quien actúa de manera imprudente, actúa con un contenido subjetivo. Tenemos que desentrañar cuál es ese contenido subjetivo para poder distinguirlo del dolo. Está claro que si hay una conducta, se sabe qué es lo que va a ocurrir y se hace para que eso ocurra, no hablaremos de imprudencia y hablaremos de dolo. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza al tipo culposo? También tiene un aspecto cognoscitivo y también tiene un aspecto volitivo. El aspecto cognoscitivo del tipo imprudente está en saber que aquello que se está realizando de un modo que es ajeno a las reglas del cuidado. Se está realizando de una forma tal que puede poner en peligro a la propia persona o a otros. Se están seleccionando medios para realizar una determinada conducta que son inapropiados conforme las reglas del cuidado. Y la voluntad, el aspecto volitivo, es querer realizar igual la conducta sabiendo que lo que se está haciendo es contrario a las reglas del cuidado. El conductor de un vehículo que va circulando a alta velocidad sabe que está circulando a alta velocidad, sabe que está manejando una velocidad que es imprudente, lo conoce. Su voluntad no es atropellar a alguien, no es lesionar a alguien. Su voluntad es conducir de esa manera, haciéndolo, conociendo la incorrecta selección de los medios que ha elegido el autor. Sabiendo que podía circular más despacio, circula igual de rápido. Entonces acá aparecen dos tipos de culpa. Uno que se conoce como la culpa inconsciente, donde el sujeto activo, la imprudencia consiste en no haber siquiera advertido de la existencia del peligro, ¿no? Por ejemplo, a uno le dicen los tipos de olvido, ¿no? ¿Por qué? Porque el ejemplo que usa la doctrina tradicionalmente es aquel que se va de su casa y se dejó la hornalla prendida, ¿no? Lo cual puede ser que en un momento determinado se apague el fuego, genere un escape de gas y pueda causar una explosión o un incendio. No se fue diciendo, la dejo prendida porque voy y vuelvo rápido y confío que voy y vengo, en un minuto vuelvo y no la quiero apagar. Se olvidó que tenía prendida la hornalla. Luego están los tipos de culpa consciente o culpa con representación. El sujeto activo se representa el resultado. Lo prevé, se lo imagina al resultado. Pero su actitud frente a ello es de confiar de que no va a ocurrir o que lo va a poder evitar. Que no va a ocurrir hasta incluso amparándose en el azar, si se quiere. Pero confía que no va a ocurrir. O confía que si llega a desencadenarse de un modo tal, lo podrá resolver o lo va a poder evitar. Por ejemplo, quien va circulando, el mismo ejemplo que le puse cuando hablamos de dolo eventual, ¿no? Si quien va circulando en un vehículo y va en la ruta y va a sobrepasar un camión, lo primero que va a hacer es fijarse que en la mano contraria, que circulan los autos que circulan en sentido contrario, no venga ningún vehículo. Y si viene, que esté lo suficientemente lejos como que a mí me permita traspasar el camión y volver a mi carril. Si yo hago esa maniobra y empiezo a medir qué tan lejos está el otro auto, es que me estoy representando la posibilidad de que no llegue. Y si yo no llego, puede ocurrir que choquemos de frente o que alguno de los dos se tenga que tirar a la banquina. Entonces, nos representamos el problema, pero ¿qué confiamos? Que lo vamos a poder evitar, que vamos a llegar antes, o que si no llegamos antes podremos frenar, volver a la posición en la que estábamos anteriormente, ¿bien? O que el otro auto disminuirá la marcha. Nos lo representamos y confiamos que lo vamos a poder evitar o que no va a ocurrir.
A diferencia del dolo eventual, donde el sujeto activo en el dolo eventual se lo representa al resultado, pero lo acepta. Lo acepta. Si ocurre, ocurre. Hay una aceptación de ese resultado, aunque tal vez si no ocurre, mejor. No es algo que desea que ocurra, pero lo aceptó como posibilidad. Algunos, dentro de lo que es la culpa con representación, algunos hablan de la culpa temeraria, es un concepto que se está utilizando, que básicamente sería una culpa con representación donde la culpa es esencialmente grave, ¿no? A mi modo de ver es un tanto redundante, se están usando en algunas agravantes puntuales donde se castigan ciertas conductas imprudentes, como por ejemplo la de causar un homicidio o lesiones culposas habiendo consumido alcohol o estupefacientes, o habiendo circulado a una determinada cantidad de kilómetros por encima o en exceso a la velocidad permitida, etc. Esto compone el aspecto subjetivo del tipo culposo, ¿no? La incorrecta selección de los medios, el conocimiento que se tiene sobre lo imprudente de la conducta y la voluntad de realizar la conducta con esa incorrecta selección de los medios, no buscando el resultado que finalmente deberá ocurrir. Digo, el resultado deberá ocurrir porque no hay tipicidad culposa sin que haya un resultado. No se castiga la imprudencia por imprudencia en sí misma, salvo en algunos delitos de peligro, con una estructura, o de mera actividad, con una estructura totalmente diferente. Por último, voy a cerrar este video refiriéndome a los tipos penales preterintencionales, porque tienen una particularidad, los tipos preterintencionales, donde conjugan tipicidad dolosa y tipicidad culposa en un mismo tipo penal. Por eso es que son muy particulares e incluso son discutidos a nivel doctrinario, pero bueno, tenemos tipos penales preterintencionales, como el del homicidio preterintencional, o como muchas agravantes, ¿no?, de tipos penales derivados, calificados o atenuados, como en el caso del homicidio, que prevén un resultado preterintencional. ¿Y en qué consiste esto? ¿Por qué digo que es compuesto y que conjuga ambas formas de tipicidad? Porque lo que caracteriza al tipo preterintencional es que nos encontramos con un dolo en el inicio, un dolo en la base y una culpa en el resultado. El sujeto activo despliega una conducta que es dolosa, busca un determinado resultado, por ejemplo, lesionar. En su conducta despliega medios que son idóneos para lesionar. Sin embargo, el resultado ocurrido, pese a haber usado un medio idóneo para aquello que dolosamente se había propuesto, termina siendo otro. Por ejemplo, ocasionando la muerte a la persona. A lo mejor aplicar una trompada o aplicar una patada a una persona es un medio idóneo para lesionar y no para matar en ciertas circunstancias. Ahora, si vos sabés que el otro fue operado recientemente y le pusieron una placa en el cráneo y le pegó una trompada, la trompada puede ser un medio idóneo para matar. Pero si yo no conozco eso, la otra persona no la conozco, yo no sé que fue operada recientemente y que tiene una placa en el cerebro, le aplico una trompada idónea para lesionar y con eso le ocasiona la muerte, hay dolo de lesiones y culpa en el resultado, ¿no? Algunos dicen que se tendrían que resolver, podríamos resolverlo diciendo que hay una tentativa de lesiones y un homicidio culposo. Bueno, en definitiva, nuestro código lo prevé en algunos casos, calificando, agravando alguna conducta, algún tipo penal, y en otros casos atenuándolo, como en el caso del homicidio, ¿no? Cuando el medio fuera idóneo para causar otro resultado, pero termina ocurriendo la muerte, la pena es más leve que en el resto de los homicidios que se venían desarrollando hasta ese momento en el desarrollo del código. ¿Bien? Sistemáticamente, no sé si es el mejor lugar para ubicarlo, pero creo que habiendo visto tipos objetivos, tipos dolosos y tipos culposos,
podemos entender mejor cómo es el funcionamiento de los tipos preterintencionales. ¿Bien?